Y continuamos con Hechos y Figura. En esta segunda edición nos vamos al año 1919. Venezuela tenía dos jefes de gobierno. Victorino Márquez Bustillo, mediante un estatuto constitucional, fue presidente provisional y por otro lado Juan Vicente Gómez, presidente electo y comandante en jefe del ejército. Para ese momento Venezuela atravesaba por una pandemia de gripe. Gómez mantuvo una política de censura y poca inversión en el área de salud. El 2 de enero se abren licitaciones a compañías privadas para la explotación de yacimientos petrolíferos. El 26 de enero se inaugura el nuevo Circo de Caracas. Pero sin duda el suceso que generó gran consternación en el país ocurrió el 29 de junio cuando un vehículo atropelló y le quitó la vida al doctor José Gregorio Hernández. Y hoy en exclusiva, la única sobrina del doctor José Gregorio Hernández, la señora Josefina Chispa Hernández de Blumser. Y sobre la beatificación, esto es lo que nos dice. Bueno, no me han invitado, en realidad es como que si no existiera. Nadie me ha contactado ni siquiera para decirme lo que está pasando. Me siento bastante molesta porque después de todo soy la única sobrina real que queda, pero ni siquiera me lo han anunciado y mucho menos invitado. Y este espacio llega a ustedes gracias a Café Amanecer, aroma y sabor en nuestra presentación premium. Café molido envasado al vacío, hecho con calidad, tradición y pasión. Café tan bueno como su gente. Regal, la evolución del descanso. Empresa venezolana con más de 50 años en el país. Comprometidos siempre con el sueño de todos los venezolanos. Las opiniones emitidas a continuación representan el punto de vista de los entrevistados. Mi intención es contar con la información de quienes fueron protagonistas del suceso o de los que estuvieron relacionados con ellos. Usted es la familia más directa de José Gregorio Hernández. ¿De dónde viene ese vínculo? Bueno, ese vínculo viene de que José Gregorio Hernández fue el hermano mayor de los hermanos. Mi padre, José Benigno Hernández, fue el hermano menor. Se criaron con mucho cariño y muy unidos, aunque había gran diferencia en las edades, pero ambos estudiaron medicina y se quisieron mucho. ¿Cómo concibe el amor y el respeto que le tienen los venezolanos a la figura de José Gregorio Hernández? Yo creo que ese respeto y ese cariño que el pueblo le tiene a José Gregorio es porque es el único hombre que no fue ni sacerdote, ni obispo, ni monje, que llegó a esa altitud de santidad. Y entonces lo ven con un respeto especial porque fue un hombre como ellos, que igual les da a ellos la ilusión y el ejemplo de que ellos también pueden llegar a ese nivel de santidad. Hay detractores que señalan que el culto y la idolatría hacia José Gregorio Hernández atenta contra Dios. ¿Qué les dice? Ay, que están mal informados. Primero que todo, que la idolatría es cuando uno reemplaza al Dios verdadero con otro Dios, como lo hicieron allá en el tiempo de Moisés cuando pusieron el becerro de oro y le hicieron los honores que le dejaron de hacer a Dios. Pero eso es una cosa muy distinta a tenerle respeto y fe a un santo que vivió una vida idealmente cristiana, que fue generoso, caritativo, de buen carácter y comportamiento. Ya eso es otra cosa distinta, eso es respeto, eso no es idolatría. También hay otros que usan la imagen de su tío para ritos y santería. ¿Cuál es su opinión?
Ay, me da mucha lástima que lo hayan agarrado para esas cosas, porque esa santería es una gran equivocación que tienen esas pobres gentes, ya sea por ignorancia o qué. Claro que no me gusta en absoluto que hayan incluido al tío José Gregorio en eso, pero esas pobres gentes no tienen conocimiento cristiano. Tenemos que rezar por ellos para que se conviertan. ¿Era tan bueno y puro José Gregorio Hernández como lo aseveran? Ay, yo creo que sí, porque mira, desde niño, sufrió mucho de niño porque perdió a su madre a los 6 años y fue mi abuela la que lo crió, su madrastra. Y aunque lo quiso mucho, no es lo mismo. Él fue un ser tan caritativo, generoso. Yo creo que ha sido un ejemplar para el resto de los venezolanos, para el mundo entero en general, porque fue muy generoso con todo, con su dinero, lo poquito que guardaba, lo repartía entre los pobres, con su ciencia, quiso ayudar a todo el mundo. Así que me parece perfecto que lo tengan respetado y querido. A José Gregorio Hernández no se le conoció ninguna relación amorosa. Hay quienes dicen que fue una estrategia para abonar su camino a la santidad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que yo no sé, que yo supiera, él no tuvo ninguna novia así seria que se le conociera, por lo menos en su familia él nunca dio a entender que tenía alguna novia. No era que no le gustaran las jóvenes y iba a fiestas y la pasaba bien y todo eso, pero nunca se enserió con una sola mujer así como con deseos de matrimonio ni nada. Yo creo que él siempre supo que su principal, él quería que fuera Dios, que fuera Cristo, que fuera la bondad cristiana, y nunca se desvió de eso. Nunca quiso quitarle ese tiempo a lo que él se comunicaba y hacía con Dios. ¿Qué recuerdos guarda en su memoria sobre su tío o lo que le contaba su familia de pequeña? Ay, eso es algo que está fijo en mi mente, porque desde que yo tengo memoria, lo que siempre he recordado es el respeto y el amor y la devoción que toda mi familia le tenía al tío José Gregorio. El tío santo era como lo llamábamos, y a mí desde chiquita me enseñaron a que por las noches, cuando yo decía mis oraciones, siempre le pedía a tío José Gregorio, bendícenos y ayúdanos. Siempre, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y tenía exámenes y estaba angustiada de que no iba a pasar o que no iba a tener buenas notas, siempre, bueno, rézale a su tío José Gregorio que le ayude en el examen. Así siempre, desde niña, fue una devoción al tío José Gregorio. Sobre su carácter, ¿qué podía molestar a José Gregorio Hernández? José Gregorio, como tenía una fe tan verdadera y tan poderosa, cuando la gente negaba a Dios, él, yo creo que se ponía molesto, no con la persona, sino con la idea de que cómo podía alguien, con tantas pruebas que daba la naturaleza y la creación de la existencia de un Dios, cómo podía alguien negarlo. Entonces eso era lo que le molestaba, pero no la persona, sino la creencia. Y entonces él trataba de explicarles, de darle la vuelta hasta que entendieran, y muchos de ellos, pues sí,
se fueron al lado y vieron de verdad que él tenía razón. ¿Cuál es la pieza o el objeto más preciado que conserva de su tío? ¿Qué ocurrirá con las reliquias? Tengo un espejo precioso que trajo él como regalo a sus padres cuando vino de Europa. Ese quedó en mi posesión porque después que él murió, una de sus hermanas vivía en la casa de mi papá. A ella, como era la mayor, le tocó ese espejo. Cuando esta tía murió, el espejo, por supuesto, le pasó a mi papá, que era donde ella vivía. Y por lo tanto lo tengo yo y lo tengo muy en un lugar de honor. Ay, la silla, se me olvidaba la silla. La silla que mi familia cuenta que era la silla de él del comedor. Parece que cada uno se sentaba siempre en su misma silla, allá en el comedor de los Hernández. Y esa era la silla donde se sentaba José Gregorio, era su silla. Todo eso era a mis hijos. Dicen que el doctor José Gregorio Hernández le reprochó muchas cosas a Juan Vicente Gómez. ¿Qué les diría a los gobernantes actuales del país? Ay, a los presentes yo les diría que por amor de Dios se guíen por la fe cristiana, que sean justos, que administren con justicia, respeto al ser humano y con igualdad en la manera como tratan a los diferentes grupos de gente. Más o menos sería lo que les pediría. Justicia sobre todo, justicia. Como médico, su tío batalló contra la pandemia de la gripe española. ¿Cuál es el mensaje para los médicos y las enfermeras del país que se encuentran tan desasistidos? Ay, pobres las enfermeras y los médicos y todos los que ayudan al pueblo, les tengo el mayor respeto. Son gentes tan necesarias para todos nosotros. Les diría que están haciendo algo increíblemente necesario y útil para la humanidad. Que se cuiden, que recen para que todo les salga bien y que sigan ayudándonos porque lo necesitamos. Nicolás Maduro presentó el Carbativir para neutralizar al 100% el COVID y las bautizó como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. ¿Qué opina sobre esto? Ay, eso me parece una ridiculez. Porque eso no es verdad. Eso es algo que ha sacado él allí para su beneficio. Todo el mundo debe regirse única y exclusivamente por la ciencia. Lo que dice la ciencia es lo que se debe seguir, porque hay 20,000 gentes que tienen 20,000 ideas que han sacado del aire y que no significan nada. Esa cosa que tienen allí no me parece algo científico. Entonces yo diría, no le hagan caso y ríganse por la ciencia. ¿Usted fue contactada o invitada para la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández? Bueno, no me han invitado, en realidad es como que si no existiera. Nadie me ha contactado ni siquiera para decirme lo que está pasando. Entonces, pues me siento bastante molesta porque después de todo soy la única sobrina real que queda. Pensaría que a ellos les gustaría alguien que tuviera esa relación tan cercana, que pudiera asistir a las actividades, pero ni siquiera me lo han anunciado y mucho menos invitado. Conoce de cerca el milagro de la niña Yasuri. ¿Cómo se siente que ese milagro llevó a la beatificación a José Gregorio Hernández?
Ay, estoy fascinada y sobre todo me encanta que haya sido una niña de ahí, de Venezuela, pero de Venezuela dentro, que es una niña muy típica de la gente que fue original del país, de todo, de siempre, porque las familias así que son de descendencia, que tienen un poco de descendencia india, son los más originales del país. Y esta niñita se ve tan dulce y tan linda que me fascina que haya sido ella la que recibió ese milagro último. ¿Sobre la imagen de su tío tiene alguna fotográfica que nos refleje su rostro real? Sí, tengo una foto que él le mandó a mi papá cuando iba para Europa. No sé, le dio el antojo de fotografiarse cuando llegó a New York antes de salir para Europa y le mandó una a su hermano, mi padre, y creo que a uno de los sobrinos también. Y la tengo porque esa ha sido la que ha estado en mi familia para siempre. Esta. Los principales canales del país hicieron 2 producciones sobre la vida de José Gregorio Hernández, ambos trabajos interpretados magistralmente por 2 primeros actores. ¿Quién de ellos logró parecerse más a su tío? Bueno, los 2 fueron maravillosos porque cada uno de ellos interpretó a José Gregorio desde su punto de vista. O sea que así tenemos el beneficio de 2 puntos de vista sobre el tío José Gregorio. Y me parece fantástico que lo hayan hecho 2 directores buenos. ¿Cuál es el mensaje final para los venezolanos? Ay, a los venezolanos que recuerden las virtudes de José Gregorio, a quien le tienen tanto cariño y tanta fe, que traten de imitar sus diferentes maneras de vivir, de ser buenos unos con otros, de no tener odios y de querer a Venezuela con gran amor para que llegue a ser siempre el país que puede ser. Y ahora los invitamos a disfrutar parte de la entrevista que le hicimos a Yasuri Solórzano, la niña del milagro. Y me dio tanta fuerza y tanta fe que ayer me decía, en el momento de la operación, a la niña me decía tranquila, tranquila, que ya no le va a pasar nada. ¿Qué pasó el 11 de marzo del 2017? Para esa fecha mi hija recibe un disparo en la cabeza donde estaba gravemente herida. Después de eso que a mí me avisan que la niña está herida, que está gravemente, yo llego a donde está la niña. Comencé a gritar, pegué 2 gritos que no se oían, pero pegué un grito que fue grande y se extendió. Y en ese momento se le entregué a mi Dios y al doctor José Gregorio Hernández. ¿Cuál era el estado de la niña? El estado de mi hija era un estado de gravedad. Mi hija estaba grave. Cuando llegamos al hospital y había personas que la veían y decían que si ella se salvaba no iba a quedar normal, porque en verdad estaba gravemente herida, que no se contaba con vida de ella, pero sí hay un Diosito que sí le da fuerza a uno y sí escucha a uno cuando uno lo necesita a él y uno le pide con fe, le escucha a uno. ¿Cuál fue el pronóstico médico? Cuando la veían los médicos decían que ella no tenía vida, que la tenían ahí por atenderla y tenerla, pero que ellos no le veían ninguna mejoría, la veían que estaba así, grave herida. Y cuando el doctor que la fue a operar la vio, él dijo, bueno, yo la voy a operar, pero no le doy ninguna seguridad. ¿Qué pasó después del milagro? Bueno, salió sana de ahí, sanita, caminando, comiendo, le conoció a todo el mundo, le ponían personas diferentes a ver si los conocía y todos los conocían. Y perfectamente, bueno, sanita salió, después de 15 días tuvo nada más en el hospital.
¿Sintió usted o su hija la presencia de José Gregorio Hernández? Él se me presentó todo vestido de médico, como es él, con sus bigotes, sus cejas negras y su sombrerito, que me llegó a mí tal como es. Sí, tal como es, así me llegó. Sentí que en ese momento que él me habló fue algo tan bello y me dio tanta fuerza y tanta fe y él me decía, en el momento de la operación a la niña me decía, tranquila, tranquila, que ya no le va a pasar nada. Alguna gente la veían y lloraban y yo la veía y yo todo normal, porque yo sabía lo que estaba pasando. Aún ellos no sabían nada, pero yo sí sabía que él era el que estaba operando a la niña y él era el que estaba en ese momento y él me habló con aquello y yo estaba tan tranquila y tenía tanta fe en él. Y bueno, aquí ven a Yasuri. Bueno, y nunca se ha separado de mí, porque de ahí para acá cargo el respaldo de él, porque todo el tiempo anda en la mío. Nunca más se ha separado de mí. ¿Por qué creen que Dios o José Gregorio Hernández hicieron el milagro a través de ustedes? Bueno, porque nosotros somos una gente muy humilde y quisiéramos tener algo para compartir con los que no tienen, quisiéramos ayudar a los que no tienen, y somos una gente muy humilde y vivimos en el campo humildemente con mis hijos, y así como soy yo, son mis hijos, y yo me imagino que por eso él escogió esta familia tan pobre, tan así como nos veían. Bueno, gracias a mi Dios y al doctor José Gregorio Hernández, aquí tenemos a Yasuri para la historia. Y lo único que le pido es que tengan fe. Venezuela, que sea un cambio. Y el que nos escuche, que por favor tenga fe. Cuando le vayan a pedir al doctor José Gregorio Hernández, pídanle con fe, no le pidan sin fe, porque no los va a escuchar. Háganlo como lo hice yo en el momento más difícil que yo pasé. ¿Volvió José Gregorio Hernández a tener contacto con ustedes? Así como lo tuve ese día, no. Pero sí, cada momento está conmigo y muchas veces yo estoy deprimida, tengo algo, él me da ánimo. Conforme mis hijos, a veces mis hijos tienen cualquier cosita, yo les rezo, él me escucha, mis hijos se paran, se recuperan. Igualmente lo hace conmigo porque, bueno, no tengo palabras para decirle qué pasa. Amén. ¿Cómo se sintió luego de conocer la noticia de la beatificación a través del milagro de Yasuri? Me siento muy orgullosa, ¿verdad? Y yo no pensaba de esto, pero cuando me dijeron me sorprendí y me quedé, bueno, y con lo que hemos hecho y lo que he visto, bueno, me siento muy emocionada, muy orgullosa. ¿Qué le dice a los escépticos, a los que no creen, a los que no tienen fe? Esos que no creen en Dios, que no creen en los milagros, esto es para que vean que sí existe Dios y existen los milagros. Porque si Dios no existiera y los milagros no existieran, no tuviéramos a Yasuri. Y Yasuri, esto es una reliquia para aquel que no tenga fe, tenga fe. Y el que la vea, bueno, a como la vio, y el que la ve ahorita se pregunta, ¿por qué? Porque es que hay un Dios y hay un santo, que lo queremos mucho, el doctor José Gregorio Hernández, mucha fe. ¿Cuál es el mensaje a los venezolanos? Bueno, lo único que le digo a los venezolanos, que crean en Dios y que tengan fe, recen mucho, porque las oraciones son muy importantes. Porque ¿qué hace usted con, yo me pongo aquí a pedirle a Dios y a pedirle a Dios, pero una vez al año y no le hago un rezo, no le hago nada, y una fe, bueno, y no, Venezuela va a cambiar. ¿Qué quisieras para el país? Una mejoría, porque en verdad Venezuela no es ni la copia de lo que era antes. También invitamos a ver Hijos de la Democracia. Conozca las opiniones de quienes vivieron de cerca los momentos más importantes de los presidentes de la República de Venezuela. Le dio la libertad, pero no lo hizo presidente. Chávez salió de la cárcel con el 4% de las encuestas y estuvo 4 años en el 4% de las encuestas. Cuando ganó Hugo Chávez se puso muy triste porque dijo, ahora sí, volveremos atrás, volveremos al siglo XIX. Y creo que ya es un hecho. Creo que Venezuela está sumergido otra vez en el siglo, no el 20, en el 19, porque realmente Venezuela es una tierra arrasada. Creo que lo más difícil de vencer es el egocentrismo, que cada uno quiere tener su propio partido y sus propios seguidores. Actualmente, y una de las frases más repetidas de él fue: compren alpargatas que lo que viene es joropo. Yo le agregaría: el joropo continúa y las alpargatas ya se gastaron. ¿Cuál corrupción? Cuando mi padre murió, los hijos tuvimos que pagarle el entierro. Entonces, ¿dónde están los reales? Como venezolana,
Es un dolor enorme ver la destrucción de todo aquel emporio, de todo aquel dinero venezolano invertido en esas empresas que han sido absolutamente destruidas. Duele profundamente. Y este espacio llega a ustedes gracias a Café Amanecer, aroma y sabor en nuestra presentación premium. Café molido envasado al vacío, hecho con calidad, tradición y pasión. Café tan bueno como su gente. Regal, la evolución del descanso. Empresa venezolana con más de 50 años en el país. Comprometidos siempre con el sueño de todos los venezolanos. Para disfrutar de esta entrevista y otras más en exclusiva, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones.